en lo poco, también es fiel en lo mucho. Vamos a leer solamente un versículo que está ahí en Lucas, capítulo 16. Solamente el versículo 10, por favor. Dice la palabra de Dios. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en el muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor de toda gloria, de toda honra, Padre. Gracias, Señor, una vez más porque nos has traído de vuelta a tu casa, mi Dios, para adorarte, escuchar tu consejo, mi Dios, que nos hace falta, mi Dios, en nuestras vidas, Padre, porque todavía no hemos llegado a ese varón perfecto, Señor. Estamos en una lucha, mi Dios, constante día a día, Padre, y vamos a morir luchando, Señor. Danos la fortaleza, mi Dios, y danos tu palabra, Señor, que nos fortalezca para seguir adelante, Padre. Aviva nuestros corazones, Señor, y bendice a tu iglesia, a toda alma que está aquí reunida, Señor, congregada a tu nombre, Padre. Bendice a tu iglesia y bendice al predicador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se sabe que es de vital importancia que nosotros comprendamos lo que es y lo que implica la fidelidad. Es muy importante comprender lo que implica la fidelidad, pues de ella depende muchas de las bendiciones que tendremos y que no tendremos. Pues el pasaje dice que si soy fiel en lo muy poco, también lo seré en lo mucho. O sea que no llegaré a lo mucho si no soy fiel en lo poco. Lucas 10:16 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchas veces las pequeñas cosas hacen la gran diferencia. Fíjese que Dios usa las pequeñas cosas para probar nuestra fidelidad y nuestra integridad. Hay veces que creemos que son las grandes cosas las más importantes, que son las grandes cosas las que crean a un gran líder. Pero no es así. No es así. Un buen liderazgo no se construye en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas de la vida. Porque es en las pequeñas cosas que nadie ve, que nadie nota, en las pequeñas cosas que nadie aprecia. Es detrás del escenario donde nuestra integridad se demuestra. Un buen líder, a pesar de que nadie lo ve, a pesar de que nadie lo verá, ni se dará cuenta, elige hacer las cosas correctas. Se sabe que Dios pone a prueba nuestra integridad en las cosas pequeñas. Dios pone a prueba tu integridad en las cosas pequeñas. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Hermanos, este versículo dice que tu bendición pública proviene de tu integridad en lo privado. Se sabe que las obras que valen la pena y que agradan al Señor son aquellas donde las hacemos de todo corazón y con amor. Las obras que agradan al Señor son las que haces de todo corazón, aunque sean obras pequeñas.
aunque parezcan obras pequeñas, para Dios solo cuenta una buena intención pura, recta, de corazón. No el tamaño de la obra, no el tamaño de la obra que hagas. Lo que a Dios le importa es la condición de tu corazón, cómo haces lo que haces para Dios. Ahora, ¿qué cosas pequeñas te ha confiado Dios? ¿Qué tan diferente tratas las cosas pequeñas de las cosas grandes? Muchos de nosotros deseamos abrazar y alcanzar la grandeza de Dios y su misión aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Pero cuando se trata de abrazar, de empezar por lo pequeño, podemos comenzar a irritarnos y a murmurar. Muchos prefieren lo grande, el púlpito, el micrófono, los aplausos, la admiración de los demás. Pero cuando se trata de ser fiel en lo pequeño, somos indiferentes, estamos inconformes, estamos insatisfechos. Hay veces que nuestro deber es solo de apoyar la obra y apoyar las actividades de la iglesia, pero ni aún eso queremos hacer. No nos queremos rebajar, buscamos las cosas grandes, sino nada. Hermanos, si queremos ser fieles a Dios, se requiere que seamos íntegros. Y Dios prueba nuestra integridad en las cosas pequeñas. Pero muchos de nosotros menospreciamos las cosas pequeñas. En la iglesia, por ejemplo, cuando el servicio que me toca es pequeño, hay veces que lo menospreciamos o lo despreciamos. Menospreciamos el servir a Dios y a los demás en la iglesia. Menospreciamos el participar en las actividades de la iglesia. Menospreciamos el de estar en la oración. Menospreciamos el de ser parte de la lectura bíblica. Menospreciamos el de llegar unos minutos antes del servicio y quedarnos unos minutos al final para saludar y relacionarse con los demás, que es importante. A veces despreciamos todas estas cosas y somos más íntegros en el trabajo o con nuestro jefe que con Dios mismo y en su obra que tiene aquí en la tierra. A veces pensamos que gracias a nuestro trabajo tenemos todo lo que tenemos, pero es un error, sino que es Dios mismo quien nos bendice con un trabajo para vivir cómodamente. Pero a veces preferimos más la bendición que a Dios mismo y nos sobrecargamos de trabajo y descuidamos todo: la familia, los hijos, la esposa, las cosas de Dios. No seamos infieles, hermanos. A veces descuidamos lo espiritual, como es la oración, el de congregarnos, el de ser puntuales, el venir con un corazón gozoso a la casa de Dios para adorarle, escuchar su palabra. Estas cosas pequeñas son muy importantes para Dios, más de lo que usted se imagina, Y es que los cristianos en verdad adoramos a un Dios grande, con una misión grande. Y a pesar de toda su grandeza, hermano, nuestro Dios tiene un amor extraordinario por las cosas pequeñas, que a veces nosotros descuidamos
o despreciamos. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios a veces permite lo poco en nuestra vida para ver nuestra fidelidad, para ver si estamos listos para lo mucho. Pero primero tenemos que ser fieles en lo poco para lograr lo mucho en el Señor. Vivimos en un tiempo que solo nos fascina lo grande, pero despreciamos las cosas pequeñas. Hermanos, no desprecie las cosas pequeñas, porque en ellas se encuentran grandes cosas. Por ejemplo, cuando tienes una semilla en tu mano que vas a plantar, tú decides si ves el tamaño de una semilla o ves el fruto de esa semilla. Tú cuando plantas una semilla es porque puedes ver el potencial de esa semilla que puede dar el fruto de X cosa, ¿verdad? Pues así Dios, cuando te permite que sirvas en su obra dentro de la iglesia, no lo desprecies. Puede ser una puerta grande para algo grande que Dios quiere hacer en tu vida. Pero primero tenemos que comenzar en ser fiel en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios te ha confiado. ¿Y qué es ser fiel? La fidelidad es permanecer firmes en lo que hemos comenzado. ¿Qué has comenzado? La fidelidad es tener fe, es ser perseverantes, es ser personas confiables, responsables. La fidelidad es lealtad a toda costa. La persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad. Es aquella persona que no cambia su manera de pensar, aún en las distintas circunstancias. Así como Dios no puede ser fiel a medias, o ser fiel a veces, o otras veces no, o ser fiel con unos y con otros no. Hermanos, la fidelidad de Dios es completa y es eterna. ¿Y qué promete Dios a los que son fieles en la vida cristiana? ¿Qué te promete Dios cuando eres fiel? Salmo 101, versículo 6, por favor. Salmo 101, versículo 6. Dice el Salmo 101, versículo 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, me servirá, dice el Señor. Este salmo dice que el Señor busca hombres fieles, que fija sus ojos en ellos, para observarlos, para sacarlos adelante, para animarlos, para recompensarlos. Hermanos, no debemos pensar que el Señor no está tomando en cuenta nuestro servicio que le damos a Él, pues dice que el propio Señor, que tiene puestos sus ojos en los que se esfuerzan por serle fiel. El Señor tiene puestos sus ojos para los que se esfuerzan en serle fiel. Hermanos, cuando nuestra fidelidad nos cueste más, será recompensada. Entre más furiosamente nos rechace este mundo, más gozosamente nos recibirá el Señor.
Téngalo bien claro. También dice este salmo que el que anda en el camino de la perfección, este me servirá, dice el Señor. Básicamente aquí nos está diciendo que Dios usará para su propia gloria a aquellos que le son fieles a Él. Dios está diciendo que busca a los fieles de la tierra para que habiten con Él. ¿Quiere usted habitar con el Señor? Seamos fieles al Señor. Todo hombre que se esfuerce por serle fiel recibirá bendiciones sobre su vida, sobre su familia y sobre todos los que están a su alrededor. Porque quien es fiel a Dios en lo poco, recibe lo mucho. Salmos 31, 23. Salmos 31, 23 dice, amar a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente el que procede con soberbia. Hermanos, todo aquel que es fiel es guardado por Dios, mas a los soberbios serán castigados, pero el que es fiel será guardado por el Señor, dice la palabra. Recuerde que la mejor inversión que pueda hacer en el hombre, la mejor inversión que usted pueda hacer en esta vida, hermano, es invertir su vida y su tiempo en el servicio a Dios. Pero tristemente, a veces como que nos cuesta aprender a ser fiel a Dios, ¿verdad? A veces nos cuesta. Todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de serle fiel a Dios. Y en la iglesia donde Dios nos plantó. Fíjese que la fidelidad en la iglesia local agrada a Dios. Una persona fiel demuestra madurez, amor al prójimo, capacidad de perdonar y soportar los unos a los otros. Pero es triste cuando vemos a un cristiano de muchos años volverse indiferente en cuanto a su compromiso con Dios. Se llenan de amargura y se centran en sí mismos. Hermanos, Dios espera que nosotros seamos íntegros entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Aún las personas a nuestro alrededor, hermano, no toleran a uno que diga creer ciertas cosas y que viva de otra manera. Por eso hay críticas y desprecio, porque somos infieles en lo que decimos creer. Cuando no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, somos señalados de hipócritas. La hipocresía consiste en querer mostrar lo que ni somos ni hacemos con respecto a lo que creemos. Hermanos, empiece por ser fiel a ti mismo. Sea auténtico, sea sincero, sin doblez. Es hermoso ver a un creyente hacerse mayor con canas y que continúa en su vida de servicio fiel al Señor. Es hermoso ver a un anciano que continúa su servicio en el Señor, que es fiel. Pero es muy triste ver a un anciano irse de la iglesia por falta de integridad y de fidelidad en las cosas pequeñas. En la iglesia
Hay muchos creyentes que permanecen infieles. Y es que ninguno de nosotros está inmune a este terrible pecado, Ninguno de nosotros. De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo. La palabra infiel simplemente significa sin fe o ir en contra de la fe. Cuando pensamos en la palabra infidelidad, a menudo pensamos en la infidelidad con nuestra pareja, ¿verdad? Pero también existe un tipo de deslealtad que podemos estar practicando en nuestra vida espiritual. Podemos traicionar a Dios sin darnos cuenta y estar creyendo que lo que hacemos está bien. Cuando amamos más las cosas de este mundo, o cuando nos concentramos más en las cosas seculares, en las cosas de esta tierra, que en las cosas celestiales, estamos restando la importancia a Dios. Estamos siendo infieles a Dios. Por esta razón, Colosenses 3:2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra manera de ser infiel es cuando confesamos y admitimos que Jesús perdonó nuestros pecados, pero seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Nos volvemos malagradecidos e infieles a Dios. No podemos decir que amamos a Jesús si no le demostramos fidelidad. Hermanos, la razón por qué Dios nos demanda fidelidad es porque Él quiere bendecir tu vida. Si nos ponemos a pensar de cómo Dios nos ha bendecido aún siendo infieles, ahora imagínense cómo será la bendición de Él para nuestra vida si tratamos de serle fiel. Hermano, usted debe tratar de ser fiel con Dios primeramente, porque si somos fiel a Él, entonces fácilmente podemos ser fieles a las demás personas. Pero si no eres fiel a Dios primeramente, nunca lo serás con nadie. Con nadie. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios es un Dios fiel. Y no importa el paso del tiempo, las circunstancias, el Señor siempre seguirá siendo Dios y seguirá siendo un Dios digno de confianza. Dice Proverbios 28:20, dice en la traducción Nueva Versión Internacional, dice: el hombre fiel será muy bendecido, mas el que da prisas enriquece, no hará sin culpa. En otras palabras, es dichoso aquel que no titubea en la fe, aquel que no se rinde, aquel que se mantiene fiel en su servicio a Dios. No importando las circunstancias o lo que diga la gente, hermano, tú mantente fiel al Señor, porque al final recibirás la recompensa. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice allí, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Recuerde, hermano, que ser fiel requiere un cierto nivel de compromiso y de disciplina,
Se requiere que dejemos de lado nuestros propios intereses y prioridades y nos centremos en lo que es mejor para los demás y para nuestra relación con Dios. Solamente cuando nos comprometemos con Dios habrá buenos resultados y grandes bendiciones, hermanos. Hermanos, la fidelidad no siempre es fácil. No siempre la fidelidad es fácil, pero las recompensas son grandes cuando somos fieles al Señor. Experimentaremos la paz, el consuelo que provienen de saber que estás haciendo lo correcto y que Dios está contigo cuando eres fiel. Hermano, no sé qué momento estás pasando en tu servicio a Dios, pero déjame decirte que no hay cosa más linda que desgastarte para el Señor. Si nadie lo quiere hacer, hazlo tú. Si nadie te felicita o te da las gracias, no importa, síguelo haciendo. Dios te está observando y ve la disposición de tu corazón. A veces sentirás que estás solo y que nadie te apoya. Pero no olvides que tienes el mayor apoyo que puedes tener. Tienes a Dios de tu parte. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Hermano y hermana, no estés pensando en dejar aquello por lo cual Dios te ha llamado. Al contrario, date cuenta que Dios tuvo bien de entregarte esta misión. Entonces comienza por ser fiel en lo poco. Nadie llega a la cima sin antes estar abajo. Sea fiel en lo poco, que detrás de eso viene lo mucho. Téngalo por seguro. Hermanos, despreciar las cosas pequeñas y no darles importancia porque creemos que no valen para nada la pena, eso es un gran error. Se nos olvida que nadie se hace grande de la noche a la mañana. La fidelidad en lo poco será la causa algún día de la posición sobre lo mucho que tendrás. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Si gusta puede acompañarme ahí. Dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es la cualidad más importante de un ministro, La fidelidad es la cualidad más importante de un ministro. Dice allí, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Dice Pablo, yo les envío a Timoteo, que es mi colaborador fiel. Pablo sabía que el joven Timoteo era completamente confiable en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo no tenía que preocuparse de que Timoteo adulterara el evangelio o que los dejara confusos a la iglesia de Corintios. Hermanos, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres servir a Dios? Ya Dios nos dio su palabra, su espíritu, sus dones y su poder. Ya Dios nos dio los recursos, sus recursos. Ahora todo lo que tú puedes aportar es solamente tu fidelidad a Dios.
La fidelidad es la cualidad número uno del ministro cristiano. Eso es lo que Dios quiere sobre todas las cosas. Dios requiere un servicio de buena voluntad, de obediencia, ser diligentes, ser consistentes, ser íntegros, ser fieles a Dios. Se sabe que la fidelidad, cuanto más, la fidelidad, hermanos, es más importante que cualquier talento. Cuenta más que la personalidad, que la eficiencia, que la elocuencia. Pero cuando no se es fiel, hermano, tampoco se puede ser responsable. Cuando no eres fiel, no eres responsable. Hermanos, la infidelidad al Señor refleja la pobreza del alma y la frialdad espiritual. Y el que es infiel se gana el desprecio de su Señor y pierde la recompensa de la vida eterna. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñame a Zacarías, capítulo 4, versículos 9 al 10, por favor. Zacarías 4, versículo 9 al 10. Dice allí, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. El contexto de estos versículos habla de los momentos en los cuales el templo de Jerusalén había sido destruido por completo y apenas iban a ser reconstruidos por Zorobabel. El caso está que muchas de las personas en aquel tiempo que habían conocido la majestuosidad del templo anterior menospreciaron las pequeñeces del nuevo templo que Zorobabel estaba planeando reconstruir. Lastimosamente, hermanos, muchos de nosotros tenemos esa misma actitud. Menospreciamos las pequeñeces, menospreciamos los pequeños comienzos, nos desanimamos con lo poco que tenemos, cuando vemos los pequeños resultados que a poco se van dando. A veces muchas personas desprecian los comienzos pequeños de una iglesia, pues piensan que todo lo que es de Dios tiene que ser grande, proyectos grandes, sueldos grandes, iglesias grandes, ministerios grandes. De otra manera no se sienten bendecidos. Hermanos, nosotros tenemos la tendencia a subestimar las cosas pequeñas o los pequeños inicios, pero recuerde que jamás debemos menospreciar las pequeñas cosas, porque ellas son el inicio de algo que tiene el potencial de ser grande. ¿Cómo quieres llegar a lo grande si todavía no eres fiel en las cosas pequeñas? Si todavía no somos fieles en las cosas pequeñas. Hermanos, para las personas que tienen duda o que se burlan de los pequeños comienzos de aquí de la obra que Dios está levantando, déjeme decirle que Dios nunca comienza una obra que no esté dispuesto a terminar. Siempre y cuando nosotros estemos entregados completamente y llenos de su Espíritu.
Es allí que podemos decir, como dijo Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor de toda gloria, de toda honra, Padre. Te damos las gracias, Señor, una vez más por tu palabra, mi Dios. Por tu bendita palabra, Señor, que nos exhorta, nos anima, nos alienta, Señor, y nos da vida, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, que no nos has dejado, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Gracias, Padre. Ahora te pedimos, Señor, fuerza, Señor, fuerza de voluntad, para que seamos fieles a ti, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos por si nos hemos enfriado, Señor. Por si nos hemos descuidado, Padre. Perdónanos, Señor, por si no hemos atendido lo espiritual primero, Señor. Si hemos puesto lo secular, Padre. Perdónanos, Señor. Necesitamos dirección a nuestras vidas, Padre. Aviva nuestro espíritu, Señor. Aviva tu iglesia, Padre. Que no nos enfriemos, que no descuidemos, Señor, nuestro caminar, Señor, nuestra fe, lo que profesamos ser, Padre Santo. Ayúdanos a ser reflejo de tu imagen allá afuera, Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, Señor. Pues somos luz en esta tierra, Señor, que se está deteriorando cada vez más. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayuda a tu pueblo, mi Dios. Ayuda a toda persona que está aquí reunida, Señor, congregada a tu nombre, Padre. Toca sus corazones, Señor. Aviva su espíritu, Padre. Trae tu salvación a cada alma que está aquí, bendito Dios. Aún en los niños, Señor, en los jóvenes, Padre. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, bendito Dios. Te necesitamos grandemente, Señor, en nuestras vidas y en nuestra iglesia, Padre, que tú has levantado, Señor. Te damos las gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.